Bienvenidos a este cierre del año 2023 del proyecto Decisiones Acertadas. Nuestro proyecto Decisiones Acertadas es un proyecto líder de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, es nuestro proyecto estrella y es un proyecto que es la principal estrategia de la autonomía y la autorregulación que hemos venido trabajando durante todo este tiempo. Es un gusto tener hoy a invitados muy importantes y muy especiales como son el doctor Ramón Abel Castaño, líder del proceso de decisiones acertadas en Colombia con la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. El doctor Ramón Abel es médico de la SES, es magíster en gestión y políticas de salud de la Escuela de Salud Pública de Harvard, es PhD en política y salud pública de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina y asesor de políticas públicas de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Contamos también con la presencia del doctor Manuel Giraldo, bacteriólogo con magíster en Administración de Salud y Calidad y líder de Choosing Wisely en Canadá y coordinador de este esfuerzo de Choosing Wisely para países latinoamericanos. A los doctores Rodolfo Rolf Alwers de la Asociación Colombiana de Medicina Interna y la doctora Yorladi Uchamocha, también de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, como miembros de las sociedades pioneras, y al doctor Alberto Castro como miembro de la de la Sociedad Colombiana de Oftalmología, que es una de las sociedades de la segunda cohorte. Para mí de verdad es un gusto estar aquí, todos ustedes bienvenidos, todos ustedes para nosotros son fundamentales, su presencia hoy aquí para que podamos seguir ampliando esta estrategia que nos direcciona hacia la autonomía y la autorregulación. Vamos a tener seguramente un espacio muy rico, vamos a compartir las experiencias y vamos a ir a nuestros expertos. Paso la palabra al doctor Ramón Abel Castaño y bienvenidos. Muchas gracias, doctora Dora, y muy buenas noches para todas, para todos quienes nos acompañan hoy. Muy satisfechos, la verdad, de terminar un año más avanzando con nuestra estrategia de decisiones acertadas, nuestra iniciativa de decisiones acertadas. Después de nuestra primera cohorte del año pasado, en la cual ingresaron 5 sociedades científicas a esta iniciativa, tuvimos la feliz oportunidad este año de ingresar 4 nuevas sociedades científicas. Y para nosotros, pues, es muy gratificante ver el interés que han demostrado estas 9 sociedades por ese compromiso con la autorregulación médica, porque como bien lo decía la doctora Bernal, el tema de la autonomía profesional es algo muy, digamos, muy sensible y muy profundo en la relación de la profesión médica con la sociedad. Pero la autonomía profesional no consiste solamente en que los profesionales pueden actuar sin rendirle cuentas a nadie sobre lo que hacen. Al contrario, la autonomía profesional lleva consigo misma la obligación concomitante de la autorregulación. Por eso el artículo 17 de la ley estatutaria habla de la autonomía dentro de los estándares de la autorregulación. Y bueno, pues precisamente esta iniciativa de Decisiones Acertadas, que es, digamos, la versión colombiana de esa iniciativa global conocida como Choosing Wisely. Esta iniciativa de Decisiones Acertadas es una prueba, es una muestra de que las sociedades científicas, las 9 sociedades científicas que hoy están comprometidas con ella, están asumiendo un compromiso serio con la autorregulación. Pero todavía nos falta mucho por hacer. Primero, involucrar más sociedades científicas, estimular otras sociedades a que se sumen a la iniciativa. Pero además de eso, las que ya están y las nuevas que entren, va a ser muy importante para nosotros que podamos llevar las recomendaciones, esos pequeños listados de 5 recomendaciones de conductas que se deben cuestionar o abandonar, que las llevemos a la práctica, porque el solo hecho de ponerlas en un listado y publicarlas tiene un impacto muy limitado en el tiempo, porque muchos de sus colegas y de los médicos que hacen parte de las sociedades científicas que hoy están en la iniciativa dirán, ve, qué interesante, esta recomendación voy a tratar de adoptarla porque yo no tengo esa conducta médica y es decir, usualmente hacía eso y ahora veo que es recomendado no hacerlo o cuestionarlo. Entonces,
Muchos doctores seguramente dirán, ve, voy a poner en práctica esas recomendaciones y voy a ir abandonando esas conductas. Sin embargo, como estas conductas usualmente obedecen a cosas aprendidas muy desde la residencia, incluso desde el pregrado, finalmente se vuelven conductas automáticas o heurísticas, como las denominan en la literatura anglosajona. Entonces, estas heurísticas son muy difíciles de abandonar. La persona puede que conscientemente en un principio trate de adoptar esas recomendaciones de no hacer, es decir, de eliminar esa heurística de su cerebro automático, pero tarde o temprano termina volviendo a ellas porque son conductas que están muy arraigadas en su manera de actuar de manera casi que automática. Por eso se llaman heurísticas, porque son dominadas por el cerebro automático. Entonces, un elemento muy importante de la experiencia de Choosing Wisely en el mundo es que se demuestra que la sola publicación de las recomendaciones no es suficiente. Hay que ir más lejos y hay que avanzar en proyectos piloto. Ahorita vamos a tener la oportunidad de ver algunas de estas experiencias, por lo tanto, con esto termino mi nota introductoria, de nuevo felicitando a las sociedades, a las 9 sociedades que hoy están haciendo parte de esta iniciativa y estimulando al resto, ojalá a todas las sociedades científicas para que se sumen a la iniciativa. Muchas gracias, doctora Bernal. Perfecto, doctor, muchas gracias. Muy buenas noches para todos. Agradeciendo la participación. Permítanme un momento. Les compartiré mi pantalla para dar inicio con la agenda de este espacio. Muchas gracias a la doctora Dora, al doctor Ramón Abel por las palabras de bienvenida. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla? Sí, señora. Perfecto. Entonces, muchas gracias. Rápidamente haremos un repaso por la agenda. Contamos con la participación de la doctora Dora y el doctor Ramón Abel en estas palabras de bienvenida a ustedes el día de hoy. Realizaremos un resumen ejecutivo de la iniciativa y posterior a esto le estaremos dando la palabra a una de nuestras sociedades pioneras y a una de nuestras sociedades de esta segunda cohorte. Tendremos también un espacio de preguntas para que durante estas intervenciones puedan prepararlas, puedan lanzarse ahorita en ese espacio que es tan valioso, que contamos el día de hoy con tantos actores que van a poder resolver sus inquietudes. Tendremos también las palabras del doctor Manuel Giraldo, como lo mencionó la doctora Dora, y por supuesto, pues cerraremos este gran evento lleno de mucho valor con todas las experiencias que logremos concluir. La iniciativa, como lo mencionó el doctor Ramón Abel, arrancó en el 2022 con el lanzamiento en el año, en mayo del 2022. De estas sociedades que arrancaron, como lo mencionó el doctor Ramón Abel, ya tenemos algunas en etapa de implementación, tenemos algunas otras que han ido avanzando y construyendo también a lo largo de esta iniciativa. Todas estas se han unido a través de esta colaboración que hacemos con las sociedades. Para este año 2023, como lo mencionaba el doctor, en el lanzamiento tuvimos la oportunidad de tener 4 maravillosas sociedades con sus listados. Sin embargo, tenemos algunas otras que están en progreso, que hoy también hacen parte de este escenario y que también queremos que hagan todas sus inquietudes, que aprendan mucho de estas experiencias que les vamos a contar a continuación. Estará como un resumen rápido para mostrarles a ustedes que más y más sociedades se han venido uniendo, no solamente desde mayo de este año que tuvimos ese evento tan maravilloso como fue el lanzamiento, sino que a lo largo del tiempo se han venido uniendo. Este es como ese resumen ejecutivo que quería mostrarles, quería contarles que tenemos sociedades que están arrancando, sociedades que ya tienen sus listados, que están avanzando etapas de implementación, para que ustedes, por supuesto, se animen y conozcan más. Aquí entonces le daría la palabra a la doctora Yorladi Uchamocha y el doctor Rolf Alwers, que hacen parte del Comité de Decisiones Acertadas en la Sociedad Colombiana de Medicina Interna. Adelante, doctores. Gracias, Anita. Buenas noches para todos. Uniéndome a las palabras del doctor Ramón Abel con respecto a que no solo se deben lanzar las recomendaciones, sino que el trabajo posterior es el más importante, les hago un resumen precisamente de cómo va avanzando nuestra asociación con respecto
a estas recomendaciones. Nosotros iniciamos este año haciendo una encuesta a nivel nacional a través de un formulario en donde le preguntábamos a nuestros afiliados si conocían la estrategia, aportando una lista de nombres como era el Choosing Wisely, el High Value Care, diferentes medicina de óptima calidad, o sea, lo presentamos de diferentes formas con una opción de selección múltiple. Desafortunadamente tuvimos una baja respuesta, entonces realmente no pudimos hacer como una tabulación específica y decidimos entonces hacer una socialización directamente en los diferentes capítulos a donde llevamos dentro de cada uno de los eventos principales. Nosotros tenemos 17 capítulos a nivel país, en donde cada uno de los presidentes capitulares hace su agenda académica e incluimos una charla precisamente de decisiones acertadas para dar a conocer la iniciativa no solo a nuestros internistas, sino obviamente a todos los asistentes a nuestros eventos, que en la mayoría son estudiantes, médicos generales y otros especialistas. Durante el año recorrimos varias ciudades del país. Nosotros tenemos subcomité del cual conformamos parte el doctor Albers, el doctor Homero Puello y yo, y nosotros fuimos invitados a cada uno de los capítulos a dar un aporte específico. De ello, obtuvimos una muy buena respuesta. Además, en la ciudad de Medellín se hizo la presentación de una implementación específica en la IPS suramericana, que cuenta con aproximadamente 1.100.000 afiliados. Afortunadamente, pues es una entidad que tiene un muy buen sistema de datos y con el... Doctora, se le cerró el micrófono. Se fue la voz. Perdón. Les decía que en Medellín se presentó la iniciativa de IPS Suramericana, que cuenta con 1.100.000 afiliados, y la lideró la doctora Paula, médica internista, que había trabajado ya desde la asociación en este proceso, y un analista de datos de donde obtuvieron información acerca de sus ayudas diagnósticas, sus medicamentos, el uso de medicamentos, el tipo de consultas médicas que se hacían, y con esto generaron un programa que buscaba patrones específicos para la utilización y generar intervenciones específicas de acuerdo a los hallazgos que obtenían. De ello, ¿qué fue lo más importante? Que crearon un entendimiento inicial de por qué o cuál era el motivo de consulta que generaba estas órdenes. Hicieron un ciclo de datos, análisis multivariables, planes de asociación, educación específicamente al personal médico, actualización de las guías de práctica clínica. O sea, fue una herramienta que utilizaron para hacer sus propios análisis de datos durante el cuatrimestre final del año anterior, y el resultado fue bastante enriquecedor teniendo en cuenta que se logró mejorar la pertinencia en la solicitud de algunos paraclínicos y también algunos procesos tanto de diagnóstico como de tratamientos. Entonces, se ha logrado avanzar en la implementación de la iniciativa y pues para las sociedades nuevas, esta noche el doctor Rolf Albers nos quiere contar parte del proceso de cómo hicimos nosotros para recolectar la información y obtener nuestras 5 recomendaciones y cuáles podrían ser las dificultades que habrían para poder implementarlas. ¿Qué proyectos tenemos para el próximo año? Pues seguir socializando, evaluar la posibilidad de seguir implementando y repetir nuestra encuesta para saber, después de esta socialización que hicimos durante todo el año, si ha avanzado nuestra iniciativa en los diferentes miembros de la asociación. Doctor Albers.
Gracias, Yorladi. Buenas noches a todos. Mm, Complementando lo que dijo la doctora Yorladi, creo que para el año entrante otra de las iniciativas va a ser ampliar eventualmente el impacto, medir el impacto de la iniciativa también en una IPS de pronto que tenga vínculos universitarios, es decir, o en un hospital universitario también, para poder evaluar un poquito más el impacto que tiene en un medio académico. Y probablemente acercarnos nuevamente, ya lo hicimos alguna vez, pero acercarnos nuevamente a las facultades de medicina, porque una de los pilares de la iniciativa, como lo dijo el doctor Ramón Abel Castaño, es que esta iniciativa debe sustentarse desde los programas de pregrado, es decir, es allí donde debe comenzar la iniciativa. Yo quería brevemente, a solicitud de la doctora Violadi, mencionarles tal vez qué hizo la Sociedad de Medicina Interna muy brevemente. Nosotros ya tenemos la lista de las recomendaciones, están publicadas ya desde hace más de un año. Estas, no quiero referirme ahora en detalle al contenido de ellas, están disponibles en la página, pero básicamente lo que nosotros hicimos fue seguir la metodología que está dada por el documento de referencia que elaboró en gran medida el doctor Ramón Abel Castaño en el 22, el cual creo que para todas las sociedades recoge la descripción de cómo se debería hacer este proceso, con ciertas variedades que debe haber dentro de cada una de las sociedades, pero yo creo que este documento de referencia que está publicado en la página de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas debería ser el documento marco, o debe serlo, de hecho lo es, sobre el cual se puede obtener la información para implementar la iniciativa. Fundamentalmente nosotros tenemos 5 recomendaciones que son de la área de medicina interna general, es decir, con ello cumplimos uno de los requisitos que creo que es muy importante tener en cuenta en las diferentes sociedades que están entrando ahorita en este proceso, y es que las recomendaciones sean precisas, pero sean muy pertinentes a la sociedad, es decir, que no toquen o no entren en conflicto con las recomendaciones de algunas subespecialidades. Claro está que en el área de medicina interna es donde probablemente tiene más relevancia esto, porque es una enorme cantidad de subespecialidades, pero ahorita que están entrando, veo ahorita sociedades como endocrinología y geriatría y demás. Creo que el aporte que hace medicina interna, ACMI y el capítulo ACP fue que las recomendaciones que hicimos son eminentemente para internistas generales y para médicos generales por derivación también. Eso es lo que yo quería resaltar de las 5 recomendaciones que tiene medicina interna. Pero tal vez la solicitud sería, porque he visto algunos documentos publicados en la página, en las cuales, digamos, todavía falta homogenizar un poquito la redacción y la presentación de las recomendaciones, es insistir nuevamente en ceñirnos al documento de referencia que de manera muy precisa describe cuál debe ser el proceso de elaboración de las guías y la forma en que se deben presentar. Creemos que el método que siguió la Asociación Colombiana de Medicina Interna, que era el método de Delphi, de consenso, es un método muy válido. Nosotros tenemos una experiencia muy positiva, y fue que partimos del hecho de que todos los internistas, en la medida de lo posible, estuvieran involucrados, de tal manera que las recomendaciones tuvieran aceptación desde el comienzo, es decir, que no nos, y se socializó en muchos congresos de medicina interna desde los años 2013, 2014, de manera que los internistas conocían muy bien de qué se trataba la iniciativa, y cuando se llegó finalmente a estas 5 recomendaciones por un proceso muy largo de selección que no vale la pena entrar en detalle ahora, pero que se centró alrededor de la metodología de Delphi, las recomendaciones fueron aceptadas. Es decir, podemos decir que son producto del consenso y del análisis que se hizo con todos los internistas del país. Eso es una recomendación también que haría yo a las sociedades que están participando, en el sentido de que involucren a la mayor cantidad de miembros y que lo socialicen tempranamente y que discutan las iniciativas y las sometan a aprobación, las recomendaciones de no hacer, de tal manera que cuenten con el aval y el apoyo de toda la organización, y no que se generen conflictos o rechazos al interior de cada sociedad, porque eso ya de por sí descalificaría la iniciativa. Y brevemente, para terminar, yo quisiera resaltar algunas de las dificultades que por experiencia hemos tenido y que también hemos visto en la literatura que hay, que vale la pena tener en cuenta cuando se haga, por una parte, la selección. A eso ya me referí ya en las frases anteriores. Yo creo que es lo que resume lo que habría que tener en cuenta en cuanto a la elaboración de los 5 top o las 5 recomendaciones de no hacer. Lo que
probablemente, como lo dijo el doctor Ramón Abel Castaño, es más complejo aquí, es la implementación, la aprobación y la implementación. Nosotros creo, tenemos que ser sinceros en eso, estamos todavía muy en la parte de haber publicado las recomendaciones, haber tratado de hacer la encuesta que no funcionó, lo cual nos demuestra que realmente este proceso es arduo, pero hemos hecho después de la socialización este nuevo intento de la encuesta y de entrar a operar con otras IPS en el campo. ¿Qué es lo que probablemente nos estamos topando? El desconocimiento de la iniciativa, es decir, esto tiene que ser presentado una y otra vez en todo tipo de congreso o evento médico en donde estén participando las diversas sociedades del país. Son como 7 dificultades que yo he detectado, una de las cuales es este desconocimiento propiamente de la iniciativa. El segundo es un tema de seguridad y legalidad, es decir, el médico tiende a tener cierta reserva o cierto rechazo en la medida en que cree que el no pedir exámenes, específicamente en lo que se relaciona con exámenes diagnósticos de laboratorio e imágenes, el no pedir ciertos exámenes lo expone o lo deja eventualmente ante la posibilidad de demandas o de rechazos de colegas médicos por no haber solicitado determinados exámenes. Es decir, hay que apoyar a todos los médicos que son miembros de las sociedades que tomen estas iniciativas de los top 5 para que se sientan apoyados y sepan que evidentemente tienen un aval que les dice que no necesitan pedir las recomendaciones que se hagan. El otro es el tema legal, que ya en alguna reunión ya anterior el año pasado creo que se trató ese tema, sobre el apoyo legal que pueden representar en un momento dado estas 5 recomendaciones. En otras latitudes la experiencia es que una sociedad que publica una recomendación de top 5 de no hacer, en cierta forma le está dando aval al médico de tipo legal. Eso todavía está por definir hasta qué grado, pero obviamente que un médico que pueda presentar un documento de su sociedad científica en la cual él tiene el apoyo de no haber solicitado un examen porque la sociedad así lo recomienda, tiene un apoyo muy importante. El tercer punto, que no vale la pena entrar en detalle ahorita, pero que lo menciono ahorita, es la incertidumbre diagnóstica. Nosotros los médicos tenemos siempre ese temor a la incertidumbre diagnóstica. No nos gusta tener pacientes de los cuales no sabemos qué diagnóstico tiene y eso lo suplimos muchas veces con avalanchas de exámenes. Y eso es obviamente una de las barreras que también probablemente van a encontrar en algunas especialidades que requieren muchos exámenes para clínicos para llegar a un diagnóstico, puede ser uno de los elementos de, digamos, de rechazo o de debilidad sobre el cual hay que trabajar. Muchas veces no es posible llegar a un diagnóstico certero, pero ello no quiere decir que haya que llenar al paciente de exámenes y exámenes, tratando por un lado de documentar que se ha hecho algo y por otro lado tener una seguridad, como mencioné anteriormente, de que se hizo todo lo que había que hacer. Hay un tema que también es un poco delicado, pero que hay que tratarlo, o por lo menos hay que tenerlo en cuenta al interior de unas sociedades más que otras, son los intereses económicos. Evidentemente que cuando estamos hablando aquí de hacer recomendaciones de no hacer determinados exámenes, sobre todo si estos exámenes son de cierta complejidad diagnóstica, imagenológica, por ejemplo, o de algunos exámenes para clínicos de otra índole, puede uno eventualmente estar tocando intereses económicos y la recomendación que nosotros haríamos es que por lo menos se hagan interrogatorios o consultas anónimas al interior de cada una sociedad para ver de qué magnitud es este problema. Porque evidentemente que si el problema es muy grande y hay muchos intereses económicos, aquí tenemos una traba muy grande para la implementación de la iniciativa. Otra cosa que hemos visto ya es básicamente que los pacientes también, que parte de la iniciativa se tiene que cumplir con pacientes porque muchos de los pacientes presionan a los colegas médicos para realizar exámenes. Eso lo conocemos todos y obviamente esta presión para realizar exámenes en un momento dado va en contravía de lo que la iniciativa está haciendo. Yo he visto por experiencia propia también en algunos programas de promoción y prevención de algunas EPS que ya tienen los exámenes preimpresos. Es decir, cuando uno encuentra órdenes de laboratorio preimpresas, prácticamente está uno diciendo la iniciativa aquí no está funcionando, porque precisamente si hay algo que se debe tratar de hacer es que la solicitud de los exámenes que se hagan en clínica sean avalados por el médico de acuerdo a las necesidades particulares que cada paciente presenta.
Y esa es una de las barreras que yo he visto aquí ya mucho en los programas, que ya se tiene prácticamente la lista de exámenes que hay que solicitar sí o sí, haya pertinencia o no haya pertinencia, se hayan repetido un mes antes, 2 meses antes, no importa, se hacen porque se hacen, es algo sobre lo cual hay que trabajar también en las diferentes sociedades. Evaluaciones prequirúrgicas es otro área donde hay que trabajar mucho con esta iniciativa porque en esta área de exámenes de evaluaciones prequirúrgicas también encuentra uno muchos automatismos ya, automatismos de exámenes que se solicitan de entrada. Lo hemos visto mucho con algunas sociedades quirúrgicas en los cuales, a pesar de que tenemos claro de que se está haciendo el intento de que no sea así, se ve todavía mucho automatismo en la elaboración de exámenes prequirúrgicos, muchas veces que no son pertinentes. De manera que con esas 7, digamos, esas 7 recomendaciones, creo que resumimos de alguna manera las dificultades que las sociedades que están trabajando ahorita pueden prever que se vayan a presentar a futuro. Muchas gracias. Doctor Albert, muchas gracias por la intervención. A la doctora Uchamocha también. A continuación daremos paso a una de nuestras sociedades de la segunda cohorte, la Sociedad Colombiana de Oftalmología, para la cual nos acompaña el doctor Alberto Castro. Adelante, doctor. Gracias. ¿Puedo compartir pantalla? Claro, doctor. Permítame. ¿Me confirma? Bueno, yo voy a tratar de abreviar el proceso que nosotros seguimos, haciendo énfasis en algunos puntos que creo que tocan mucho lo que ya mencionó el doctor Ramón Abel y el doctor Rolf. Lo primero que nosotros hicimos fue armar una comisión del doctor Carlos Medina, presidente, la doctora Luz Marina Melo, fiscal, y yo que soy el vicepresidente, para dirigir y encargarnos del tema y asignar un personal administrativo en la sociedad para que nos colaborara con todo lo que era el apoyo logístico. Y arrancamos en la página de la sociedad, arrancamos creando un enlace a un website que yo diseñé y manejamos directamente y que hoy en día cae directamente a las 5 recomendaciones. Usamos más o menos el formato, los colores de la recomendación. Entonces, ahí están publicadas ya las 5 recomendaciones con unos comentarios por cada recomendación. Inicialmente estaba todo esto de qué era el programa Choosing Wisely, el lanzamiento en Colombia, el curso, todos los documentos, todo lo que tienen publicado, lo que nos enviaron sobre la iniciativa y además todos los enlaces a la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas y a toda la información para la gente que quisiera estudiar un poquito más. Y ya el proceso de la Sociedad Colombiana de Oftalmología pues arrancó con una carta. Todo esto ha quedado publicado, pues, y puede ser revisado por quien quiera. Los detalles, el cronograma, y luego comenzamos a recoger el listado completo de todas las propuestas, a hacer una primera selección y la selección definitiva de lo que ya vieron allí. Tengo que decir que la respuesta a esta primera carta fue más bien pobre. No hubo más de 5 o 10 personas que se interesaron, a pesar de que tratamos de que fuera corta, sintética, pero ahí estaban los enlaces para todo el que pudiera tener interés. Entonces luego decidimos utilizar las subespecialidades, las asociaciones de subespecialidad, que hay unas 10, 12 en oftalmología, llamando directamente a cada uno de los presidentes, presentándole la cosa para que él a su vez lo hiciera, y ahí mejoró un poco la respuesta. Llegamos a tener más o menos unas 30 propuestas. Tratamos de hacer reuniones con los presidentes de cada subespecialidad para discutir sus recomendaciones específicas, pero fue más bien pobre también la participación y la asistencia.
Y terminamos en la comisión y con los pocos que colaboraron, pues seleccionando las 5 propuestas que encontramos que tenían mucho en común con los websites de Estados Unidos, de Canadá, de Inglaterra, los que ya han hecho este proceso. O sea, no exactamente lo mismo, pero sí, pero muy relacionados. O sea, que nos dimos cuenta que lo que nosotros detectábamos aquí como problemático es bastante universal. Aquí de paso también pues publicamos las recomendaciones de las demás sociedades para ayudarle a la gente a que se diera cuenta. Finalmente, ya con las 5 recomendaciones públicas, hicimos la estrategia de hacer un correo de una por una. O sea, a cada oftalmólogo le enviamos bien destacada una recomendación con el enlace a esta página donde si se interesaba podía ver todas las demás. Esperando que así de pronto si hubiera más interés o más respuesta. Y hubo más o menos igual número de personas que la aplaudieron al número de personas que criticaron. Y en ese sentido, pues sí quisiera de pronto que discutiéramos un poquito lo que mencionó el doctor Rolf, de que tiene que ser un consenso, tiene que tener aceptación completa para que no haya rechazo. Pues yo creo que si estamos tratando de que la gente no haga cosas que normalmente hacen, porque si mencionamos cosas que nadie hace, pues eso no va a tener ningún efecto. Estamos hablando de cosas, de costumbres, como decía Ramón Abel, que la gente adopta y las está haciendo de rutina y que no es necesario que las haga. Entonces, pues obviamente va a generar alguna piquiña en algunos personajes, sobre todo los que no se involucraron en el proceso, no quisieron participar. Cuando finalmente reciben la recomendación, pues se sienten incómodos si la sociedad les está diciendo no haga algo que usted está haciendo todos los días y que es parte de su práctica. Entre las respuestas que recibimos, pues yo las categorizaría en 3, digamos, las negativas. Uno, el que no entendió el proceso, ni siquiera entendió la recomendación. Entonces hace un comentario que prácticamente no tiene nada que ver. O sea, una respuesta o una reacción muy superficial. El otro tipo de reacción se da mucho en la controversia y en la deformación del diálogo, que es decir, ustedes están diciendo que no debemos hacer esto, y no, le están agregando, están deformando la recomendación. Entonces, pues esa obviamente era fácil de controvertir. Y la otra es la de relativizar. No, es que eso es válido en un entorno, en un departamento, en una EPS, en un hospital, pero en realidad, en mi situación, yo sí tengo que hacer eso. Ese fue el otro tipo de respuesta de la gente. Cuando las recomendaciones, pues, estudiamos mucho, ajustamos mucho el lenguaje para asegurarnos de que no hubiera interpretaciones equivocadas, de que y no las pudieran relativizar. Yo creo mucho en el valor de que la sociedad publique y disemine e insista en estas recomendaciones. Yo creo mucho que sí sirven. Estoy de acuerdo en que debemos buscar mecanismos para retacar, reforzar el mensaje, pero yo sí creo que sí sirve. Yo les puedo citar el ejemplo de una serie de violaciones éticas que yo estaba viendo en un grupo con el que trabajo, repetidas, y inclusive que nos llevaron a estrados judiciales, pues muy problemáticas, muy confrontacionales, y yo resolví que ese no era el camino, sino que el camino era publicar los casos, someterlos a análisis y publicar el análisis y la discusión.
y el efecto fue sumamente bueno, sumamente efectivo. O sea, cuando la gente se ve retratada allí y ha habido todo un consenso diciendo, no, eso no se hace, eso resultó muy efectivo. Yo les puedo comentar, pues en virtud de estar durando ya mucho en esta vida, a mí me llega mucha segunda opinión. Yo diría que como el 40% de mi consulta es pacientes que vienen a segunda opinión. Y decisiones acertadas me ha hecho siempre dañito, porque ya no recibo tantas. O sea, de estas cosas que son muy frecuentes, que hacía la gente, pues ya no las están haciendo tanto, porque esa consulta de segunda opinión, yo personalmente la he visto bajar significativamente. Entonces ha sido un efecto muy positivo, siendo de pronto negativo para mí, pero muy positivo ver que eso ha ocurrido. Ya en cuanto a la idea de cómo reforzamos esto, pues yo lo que pienso es mencionarlo como se decía en los congresos, volverlas a leer, tener folleticos impresos y entregárselos a la gente cada vez que vaya a un evento. Y el proceso del correo a mí me parece que nos funcionó muy bien. No metiéndolas todas de una, sino de a unita, ¿sí? Porque la gente pues está acostumbrada a ya mensajes muy cortos, y si les llega un rollo largo lleno de explicaciones, pues ya no lo leen. Pero si les llegan una frasecita, un parrafito, lo leen y se sacuden y se interesan. Bueno, ese es el mensaje. Gracias. Doctor Alberto, muchas gracias por la intervención, por las recomendaciones e inquietudes. En estos momentos, nuestro siguiente punto en la agenda es espacio para preguntas, espacio para opiniones. En estos momentos tendríamos micrófono abierto para cualquier doctor que se quiera sumar a este espacio, realizar alguna pregunta. Habíamos abierto por el chat alguna pregunta, pero veo que de pronto no han participado. No sé, doctor Ramón Hola, Abel. Sí, hola. Ay, perdón. dale. Hola, yo soy la doctora Eileen Carías, gastroenterólogo pediatra. Perdónenme que no me había presentado previamente, disculpen. Mucho gusto por acompañarlos en la noche de hoy. Yo soy la nueva presidenta del Colegio Colombiano de Gastroenterología y nosotros hemos estado pues involucrados y muy contentos en relación a las decisiones acertadas como tal. Y me gusta mucho la intervención del doctor Alberto porque es una linda forma de hacer difusión en relación a las oportunidades que hemos tenido de trabajar. Y justamente eso de enviar una recomendación por correo a la vez me parece súper valioso y estamos muy felices de poder seguir trabajando en esa dirección. Gracias. Muchas gracias. Yo quería hacer una pregunta para la Asociación Colombiana de Medicina Interna. Yo conozco la experiencia de Sura con la doctora Paula eh, y de hecho ellos venían trabajando desde antes, ¿no? Digamos, con el mismo enfoque de Choosing Wisely, de identificar conductas como que deberían ser cuestionadas y entre los mismos médicos, ojo que no fue la EPS, fueron los mismos médicos con el liderazgo de la doctora Paula, la internista, fueron identificando esas conductas. Pero yo quisiera saber, doctora Yorlai, si ustedes tomaron específicamente algunas de las 5 recomendaciones del listado o simplemente lo que hicieron fue adoptar la metodología general de Choosing Wisely, pues en Sura. Ellos tomaron algunas de las recomendaciones y le hicieron un piloto con, porque es que yo recuerdo que yo vi lo que venían haciendo ellos, porque cuando salió esto de decisiones acertadas, la doctora Paula me llamó y me contó lo que estaban haciendo y realmente es maravilloso, muestran cómo baja los ordenamientos de ciertos laboratorios que son simplemente automáticos y no son pertinentes y no son necesarios. Y bajó sustancialmente, después cuando dejan de insistir vuelve y se sube un poquito y ahí más o menos como que se neutraliza el efecto. Pero mi pregunta es, ¿algunas de las 5 recomendaciones de decisiones acertadas fueron puestas en ese laboratorio de prueba de Sura? Sí, doctor. Específicamente, y de hecho con Homero
nosotros habíamos hecho el análisis porque habíamos tratado de evaluar cuáles de nuestras recomendaciones se podían implementar en el ámbito hospitalario y cuáles en el ámbito ambulatorio, que es el caso del estudio que hizo la doctora Granda. En ese caso, ellos hicieron un análisis específico de los urocultivos. Una de nuestras recomendaciones es la no solicitud de urocultivos a las mujeres posmenopáusicas, pues por la alta prevalencia que tiene la bacteriuria asintomática y que genera pues tratamientos innecesarios y múltiples pues resistencias al final. Entonces, una de los hallazgos que hicieron ellos en medio de sus análisis de datos fue que había solicitud elevada tanto de parciales de orina como de urocultivos. Ellos hacían énfasis en que se hacía la solicitud de los dos estudios al mismo tiempo, porque para el médico general el procesamiento, o para el médico, hablando no solo de médicos generales, sino también especialistas, la recepción del resultado era muy tardío, es que preferían solicitarlo de una vez para poder obtener un reporte pues lo más temprano posible. ¿Eso en qué sirvió? En que ayudó también a que ellos intervinieran en el laboratorio para que se trabajara 24/7 en el procesamiento de ese tipo de muestras y que hubiese unos reportes preliminares que ayudaran a los médicos a tomar decisiones desde un principio. Entonces, desde ese punto de vista, ya se disminuyó mucho la solicitud de estos urocultivos, teniendo en cuenta que, sabiendo que el resultado era más temprano, solo se solicitaban los que realmente eran pertinentes. Nosotros tratamos, por ejemplo, acá en el hospital universitario, yo trabajo en Armenia, en el Quindío, hacer la implementación de una de las recomendaciones que tenemos nosotros, que es la de solicitar ecocardiogramas prequirúrgicos. Pero a la hora de tratar de identificar, encontramos muchas barreras desde el punto de vista que no todos se solicitan directamente dentro del hospital para poder evaluar pues cuáles son los criterios de solicitud y pues habría que hacer específicamente un análisis a futuro para poder, o prospectivo, para poder analizar cuáles son esas razones para solicitarlos y cuáles son pertinentes y cuáles no. Retrospectivo, fue muy difícil poder hacer el análisis de esos datos. Ok. Bueno, muchas gracias, doctora Yorladi. Yo quisiera saber, con base en lo que ustedes han desarrollado, pues no solo las dos sociedades que hablaron, sino todas las demás que están representadas aquí, si alguno de ustedes ha hecho específicamente lo que se conocen como ciclos de mejora, ¿no? Donde, como decía la doctora Yorladi, yo establezco una línea basal, construye un gráfico de control, como nos mostraba Manuel Giraldo en una de las presentaciones, tal vez en la de mayo ahorita del 2023, y con un gráfico de control voy midiendo cómo el indicador va cambiando, y después de un tiempo que tanto vuelve a la situación previa o se mantiene con ese cambio. Algunos de ustedes han hecho ese tipo de intervenciones que son ciclos de mejora realmente. Eso es un elemento muy básico de las metodologías de mejoramiento continuo de la calidad. Quisiera saber si alguno de ustedes ha tenido experiencias con ese tipo de mini proyectos, digámoslo así. No sé si alguien de pronto nos pueda contar o ya lo tienen en el papel, no sé. Bueno, por aquí veo que no hay respuestas. Dora, tenemos una mano levantada, pero yo no la veo por acá. Tal Y vez. doctor, estaba El el doctor doctor Juan Bello y está el doctor Carlos Medina. Ahorita no sé si el doctor Juan igual Ok, tenía una adelante, pregunta antes de bajar la mano o ya adelante, doctor fue Bello. resuelto. Buenas noches, sí, Juan Manuel Bello de la Asociación Colombiana de Reumatología. Una pregunta para el grupo de medicina interna. ¿Qué experiencia han tenido en esta iniciativa frente a algunas tendencias de algunos aseguradores de hacer chequeos médicos?
si se hace un ejercicio activo para mirar si el chequeo médico es pertinente o se está haciendo sobreuso de esta figura que generan algunos aseguradores. Gracias. Pues doctor, definitivamente que le podamos comentar, pues que sepamos si se ha hecho intervención específicamente, no. No es habitual acá en la región donde yo vivo y donde trabajo que se hagan ese tipo de procedimientos. Yo creo que es más como de ciudades grandes y sobre todo de pacientes con pólizas. Ya las EPS como chequeos ejecutivos no es que autoricen mucho. De pronto, individualmente, lo que sí hemos tratado es de involucrar un poco a los pacientes con la iniciativa desde el punto de vista que además es uno de los objetivos para que ellos entiendan que no es necesario hacer exámenes que no van a llevar pues como a ningún destino o a ningún cambio en las conductas. Entonces, porque sí es muy común que los pacientes que tengan pólizas o medicinas como planes complementarios, por ejemplo, me pasa a mí en mi consulta que piensan que tienen la libertad de llegar a pedir algunos. Entonces, ahí es donde uno individualmente tiene que autorregularse y explicarle al paciente el por qué no sería conveniente solicitar ciertos estudios. Yo quería Bien. agregar, si me permite un momentito también, esta pregunta es muy pertinente. Nosotros hemos mencionado este tema tangencialmente en congresos. Es decir, cuando se hizo la presentación de la iniciativa, en varias ocasiones, como un ejemplo de uso inadecuado de exámenes diagnósticos, está precisamente el examen o el chequeo ejecutivo. De hecho, hay algunas publicaciones que desaconsejan altamente este tipo de exámenes, porque este es precisamente el tipo de examen que nosotros llamamos algo así como la revisión técnico-mecánica, donde usted lleva el carro a las 8 de la mañana, a la 1 de la tarde lo llaman y le dicen que probablemente tiene alguna cosa en la balinera y otra un poquito dañado, algo que se autoriza el cambio. Le hacen el cambio a las 4 de la tarde, le entregan a usted el carro perfectamente sincronizado y cuadrado. Algo así pasa con el examen ejecutivo. Lo que pasa con el examen ejecutivo y por el cual nosotros creemos que no está todavía en estas guías, pero debería estar en algún momento, es que probablemente no es una recomendación top 5 que sea pertinente para una sola sociedad. Ahí intervienen probablemente varias sociedades a las cuales habría que involucrar. Es un tema delicado por lo que mencioné también de que hay algunos, obviamente, algunos intereses de por medio que hay que contemplar, pero yo creo que esta en algún momento, si queremos realmente tener un impacto grande, es una de las áreas donde se debería trabajar, pero experiencia en el campo específicamente no la hay. Bien, interesante esta discusión sobre el chequeo médico, pero realmente, como lo dice el doctor Albers, no está todavía explícito en ninguna de las recomendaciones. Y bueno, a lo mejor en alguna otra sociedad científica en el mundo sí la tengan, pero claramente involucra diversas sociedades científicas. Tenemos un par de minuticos más para una última pregunta, doctor Medina. Adelante. Ramón Abel, muy buenas noches Buenas para todos. noches. Quiero de pronto resaltar lo que hablaba el doctor Alberto Castro del proceso de que si no hay consenso por parte de varias personas y son pocos los que terminan fortaleciendo o exponiendo el no hacer de algunas preguntas, ¿cómo se debe manejar esa situación, Ramón? Porque pues esto puede generar problemas al interior de las sociedades, en cada uno de los subespecialidades, por ejemplo, en oftalmología, corneólogos, glaucomatólogos. Yo nunca opiné al respecto, yo no estoy de acuerdo con eso y eso fue una situación que 3 o 4 colocaron sobre el escenario y no tengo por qué hacerlo. ¿Cómo hacer para poder mitigar un poco ese aspecto que me parece supremamente clave? Clarísimo, ese es un punto muy, muy importante, Carlos. Y bueno, de hecho, en el documento de referencia hacemos un énfasis muy, muy claro en que la solicitud de recomendaciones de sugerencias, pues de recomendaciones de no hacer,
le llegue a todos los miembros de la sociedad. Por si alguien después sale a decir que no está de acuerdo con eso, ustedes le puedan decir, pero usted le dimos la oportunidad de participar, ¿por qué no participó? Sin embargo, yo creo que con eso no se resuelve simplemente porque usted no participó, entonces no tiene, no le vamos a poner cuidado, porque pues como dice, claramente eso se puede generar una serie de tensiones al interior de la organización. Yo creo que aquí hay que apelar mucho a todo este tema de los principios y valores de la profesión médica. El profesionalismo incluye ese respeto a los pares y ese respeto, digamos, a la exposición y al acuerdo de los pares en temas sobre los cuales hay cierto consenso. Entonces, yo pienso que más que asumir una posición retadora frente a alguien que no quiere aceptar, yo creo que sería mucho más útil hacer una aproximación mucho más basado en ese principio de la persuasión, de la revisión de la evidencia, de la presión de pares. Pero yo quisiera, si de pronto el doctor Alvarez nos quiere comentar algo al respecto, porque claramente ACMI ha tenido una experiencia muy larga en esto, como él lo mencionó, están trabajando desde el 2014, 2015. Entonces, de pronto, doctor Alvarez, usted nos puede dar alguna sugerencia al respecto. Sí, Ramón, muchas gracias. Sí, brevemente, el proceso es largo, el proceso no es fácil y demora. Nosotros creo que entre los dos procesos, el anterior a decisiones acertadas que hicimos inicialmente y en el marco de decisiones acertadas, fue un proceso que fácilmente se llevó 1 año y medio, 2 años. Pero digamos que nosotros involucramos desde un comienzo a todos los miembros de la sociedad, cerca de 1.500 miembros. ¿Cómo lo hicimos? Inicialmente, las difusiones en los congresos de que se iba a hacer, se escribió exactamente lo que se iba a hacer y posteriormente la sociedad envió correos repetidos a todos los miembros solicitando que ellos enviaran las propuestas. Es decir, el insumo lo recibimos de los miembros de la sociedad. A los 1.500 médicos internistas se les solicitó que enviaran las propuestas de las pruebas que ellos consideraban se debían desechar en medicina interna. Recibimos cerca de 500 o 600 respuestas que se tabularon en un proceso bastante dispendioso, una serie de rondas de limpieza, de depuración, para finalmente llegar a una serie de 100 recomendaciones depuradas sobre las cuales se trabajó nuevamente una segunda, tercera ronda para obtener 30, 40. Esas se presentaron nuevamente en congresos, de la manera que nosotros cumplíamos realmente con el hecho de estarlas presentando y discutiéndolas. Posteriormente se llegó a un grupo de 25 recomendaciones y ahí es donde intervienen ya los comités. Estos comités se constituyeron también a partir de todos los capítulos de la sociedad, es decir, nosotros involucramos a todos los capítulos para que nombraran representantes. Se eligieron estos representantes de tal manera que podíamos decir que todo el país estaba representado. Esto también hay que tenerlo en cuenta porque si se omite por algún error la representatividad de una región, esto puede generar posteriormente conflictos. Y ese grupo, ese comité, como está en el documento que Ramón Abel mencionó, permitió llegar a este consenso por la metodología de Delphi, pero antes de presentar las 5 decisiones finales a la comunidad médica, nosotros las presentamos nuevamente en congresos para que se discutieran y digamos, de alguna manera se aprobaran en el marco de un congreso. De suerte que nosotros la experiencia que tuvimos fue que no hubo rechazo de las recomendaciones. Las recomendaciones son, podemos decirlo, producto del consenso por la metodología de Delphi dentro de la sociedad. Ese proceso es largo, es decir, no es fácil y requiere definirlo con todos los miembros de la sociedad en lo posible. Clarísimo, doctor Álvarez. Muchísimas gracias por la experiencia, por compartir la experiencia. Bueno, muy bien, creo que para cerrar nuestra sesión de preguntas y pasar a la siguiente sección de nuestra sesión de hoy, le voy a pasar la palabra al doctor Manuel Giraldo, quien ha sido un gran entusiasta y un gran contribuyente y colaborador en esta iniciativa, dado que pues al hacer parte del staff de Choosing Wisely International en Canadá, pues ha sido una persona clave en nuestra relación a nivel internacional de la iniciativa. Manuel, muy buenas noches, bienvenido. Por favor, ¿estás ahí? ¿Ya estás conectado? Sí. Ok, adelante, Manuel. Muchas gracias y bienvenido. Ok, ¿me oyes bien? Sí, perfecto. Te oigo Muchísimas perfecto. gracias, muchísimas gracias, mi estimado doctor Ramón Castaño y a la doctora
Dora también por esta invitación. Veo a otros compañeros que conocí anteriormente, entre ellos al doctor Rolf Albers. Realmente con él empecé las conversaciones de Choosing Wisely en el año 2018, creo que empezamos a conversar y después pude conectarme con Ramón. Así que muy contento de verles por acá. Yo voy a colocar en la pantalla unas diapositivas que preparé para ustedes y contribuir un poco con la conversación que ustedes. Ha sido muy interesante oírles este tipo de desafíos y los triunfos que tienen de esta campaña tan bonita en Colombia de decisiones acertadas, y muchas gracias por hacerme partícipe de ellas. Como colombiano es un orgullo para mí muy importante de saber de que ustedes han sido los pioneros de Choosing Wisely o de decisiones acertadas en el idioma español en Latinoamérica. Y lo digo así porque el único país que estaba frente a ustedes fue Brasil y Colombia fue el segundo. Así que es un orgullo como colombiano haber contribuido a ese proceso y contarles un poquitico ahorita, ya que están en la primera ronda, segunda ronda, donde se han unido nuevas sociedades, quizás que ojalá que se unan más en este proceso que van. Contarles que mi experiencia en Canadá es más de 25 años en el sector salud, trabajando en hospitales de punta, académicos de la Universidad de Toronto, desde todo punto de vista tanto científico como director del Departamento de Patología y el Laboratorio de Medicina del North York General Hospital, el hospital último donde trabajé, con más de 450 camas. Este es uno de mis equipos. Acabamos de ganar el Premio Nacional de Choosing Wisely, precisamente por el manejo adecuado de transfusión sanguínea. Y esta es una campaña que tenemos en Canadá, donde se trata de que la sangre que se utiliza sea utilizada de una manera wisely, de una manera sabia, porque es un producto precioso al mismo tiempo, no solamente por el costo, sino al mismo tiempo por lo difícil que es obtenerse. En Canadá, un promedio de una bolsa sanguínea es $450 después de todo el proceso de hacer los exámenes, el fenotipo, las pruebas y la extracción y, en fin, el personal, el power. Entonces, en este momento estábamos ganando ese premio. Con mucho orgullo los quiero compartir con ustedes y hablarles un poquitico con base en lo que he oído, que hace una discusión muy interesante, pues, volver a retomar algunos puntos claves que quizá les sirvan a ustedes para continuar en ese proceso de lanzamiento, de expansión de la campaña a nivel no solamente de más sociedades, sino que a nivel de implementación, porque es muy interesante ver que la campaña muchas veces se queda en la parte de arriba de empezar solamente las sociedades, dan recomendaciones, 5 o 10 recomendaciones, pero vamos a los hospitales a ver cómo se implementan. Esa es la parte clave de implementación de los test, de los exámenes diagnósticos, de los procedimientos, pero al mismo tiempo de implementación de la campaña. Entonces, a Ramón aludió y rápidamente saqué esta diapositiva de mi archivo a este tipo de pruebas de CHAR, las llamamos de Run CHAR, o un PDS, un plan, hacer, evaluar y volver a hacer. Pero este proceso básicamente lo coloqué en este tipo de diapositiva porque quería mostrarles el impacto que puede tener a nivel hospitalario si se implementa, por ejemplo, algo tan sencillo como esto. Yo propuse esto en el año 2017. En Canadá llevamos con Choosing Wisely desde el 2014, o sea que ya llevamos 10 años prácticamente en Canadá. La idea nació en Estados Unidos 2012. El hospital mío fue el segundo en Canadá en adoptar la campaña. Yo vengo trabajando en esto desde el 2014, básicamente desde junio. Y en el año 2016 le dije a los médicos de medicina interna, les dije, ok, ¿por qué no pensamos una de las tantas ideas que discutíamos de tantas de laboratorio de radiología era de que cómo vamos a mejorar la utilización del examen de urea versus la creatinina? Y les propuse en ese momento que en vez de utilizar esos dos indicadores para daño renal, que solamente utilizáramos creatinina, que es más estable, frente al BUN o el urea, porque pues, lógicamente si hay hidratación, si hay consumo de carnes, hay una cantidad de factores adicionales que pueden producir valores diferentes o no a falsos positivos o elevados. En fin, básicamente lo que dijimos es que tuvieran en cuenta que esos indicadores de la creatinina es más importante. Pues bueno, nos reunimos más o menos dentro del hospital, más o menos con unas 5 o 6 diferentes departamentos, los usuarios más altos, entre ellos medicina interna, estaba patología, estaba endocrinología, estaba emergencias, en fin, los que estaban, los gastroenterólogos también, porque el BUN es muy importante en GI bleed,
en sangrado de GI. Y en fin, nos reunimos y determinamos que solamente había una serie de condiciones clínicas donde la BUN o el urea debería de ordenarse conjuntamente con la creatinina. Y eso, solamente esa discusión entre los médicos del hospital y los chiefs de las áreas, de los jefes de las áreas médicas, trajo de que hacíamos 6.000 creatininas al mes, bajó inmediatamente al 60%, es una reducción de 2.500 creatininas mensuales. Y perdón, de BUNs, o sea, de urea, lo bajamos de 6.000 a 2.500 exámenes de urea, y la creatinina se mantuvo estable porque al mismo tiempo se ordenaba siempre los dos al mismo tiempo. Después, dentro de ese proceso que flexibilidad, nos dimos cuenta que había que volverlo a introducir en emergencia para los pacientes indeterminados, de pacientes que llegaban con daño metabólico, con malaise, y se volvió a integrar, pero al final pudimos sostener esa ganancia de haber eliminado la urea en el más del 50% de las condiciones clínicas, y tenerla más o menos hoy en día todavía a 3.000 exámenes al mes frente a 6.000, o sea, es una ganancia del 50% de exámenes innecesarios que se estaban haciendo. Conjuntamente lo hemos hecho con otros casos de trombofilia, lo hemos hecho con casos de urinálisis, de urocultivo, lo que estaban hablando inicialmente ahorita la pediatra, y también lo hemos hecho con PCR, proteína C reactiva, frente al examen de sedimentation rate, eritrosedimentación. Entonces, es una diapositiva rápida para que ustedes que trabajan en hospitales y que trabajan en centros médicos empiecen a trabajar con sus áreas diagnósticas, tanto laboratorio como radiología, buscar esas recomendaciones que ustedes mismos, estas sociedades, han trabajado y cómo las implementan a nivel hospitalario. Tengo muchísima experiencia porque fui el co-chair de mi hospital, junto con la VP de staff, o sea, la chief de staff de todos los médicos, de ser el co-chair del Choosing Wisely para mi hospital, implementar muchísimas recomendaciones, no solamente a nivel de laboratorio, sino de diagnóstico de imágenes, medicamentos y procedimientos. Siguiente diapositiva, para contarles que muy contento de saber de que Colombia se une a esta lista de países internacionales, y ya se unió desde 2022, desde mayo, cuando se lanza la campaña por primera vez. Y contarles que vengo de Choosing Wisely Internacional, hago parte de este equipo internacional de Choosing Wisely, no solamente a nivel Canadá, a nivel regional, a nivel Canadá, donde desarrollé las mismas, tuve con mucha humildad desarrollar el listado para los laboratorios de Canadá, en la parte de medicina de laboratorio, las recomendaciones de qué no hacer, pero también pertenecer al grupo internacional de Choosing Wisely y haber venido hace unos meses de Oslo, donde nos reunimos y discutimos cada país a nivel internacional qué está haciendo, qué iniciativas tiene, y me gustaría muchísimo que ustedes participaran en este tipo de reuniones. Sé que Ramón y el grupo, algunos de ustedes fue invitado, al final no se pudo concretar, pero estaremos pendientes para que la próxima reunión que exista probablemente sea en España, para que nos acompañen allí. Allí ustedes ven el líder internacional, Wendy Levinson. Ella es la chair y la persona que difunde, que infuse esta energía a todos los grupos, donde ella nació con esta campaña en Estados Unidos, la llevó a Canadá. Ella es canadiense, de medicina interna, y la ha divulgado. Hay muchísimos libros, muchísima literatura de ella, y Ramón la conoce, ha hablado con ella, hemos trabajado con ella para la implementación de Choosing Wisely en Colombia. Hay muchas iniciativas, lo mismo con Dora y con Lina anteriormente. Tenemos una colombiana aquí, esta es colombiana, que trabaja en España, el grupo de Barcelona, y ella es la líder, no se llama Choosing Wisely Barcelona, pero sí trabaja en el grupo de Barcelona en una iniciativa muy parecida de medicina de savia, de utilización de recursos adecuados. Y aquí hay una cantidad de representantes de diferentes países. Bueno, en Canadá, rápidamente, ya lo saben, hay más de 425 recomendaciones. Probablemente ya estamos en 550, más de 83 sociedades profesionales, y aquí es algo importante que hay que tener en cuenta, que no solamente involucramos sociedades de medicinas, sino que ya tenemos dentro de nuestras sociedades, tenemos a enfermeras con su listado de enfermeras, tenemos a bacteriólogos con su listado de bacteriólogos, tenemos a dentistas con sus listados, y tenemos a una serie de fisioterapias, en fin, una cantidad de personas, hasta midwives, o sea, las parteras que han sacado listados. Involucramos a todas las sociedades.
Está regado completamente en todas las provincias. Cada provincia tiene su propio Choosing Wisely Ontario, Choosing Wisely Alberta, Choosing Wisely British Columbia. Cada uno tenemos ya a nivel de provincia y a nivel inclusive a nivel de ciudad en algunas provincias grandes como la de Ontario o más desarrolladas. Hay 17 escuelas de medicina que tienen no solamente que ya los médicos, que ya ustedes que ya tienen tanta experiencia, pero también los muchachos, los jóvenes médicos que están entrando a medicina, donde hay 17 escuelas de medicina de todo Canadá que están involucrados y que con ellos se les habla sobre Choosing Wisely y los principios para que ellos cuando ya lleguen a trabajar y a trabajar como clínicos, pues ya tengan esa idea bien clara y puedan fácilmente adoptarla a sus prácticas y al mismo tiempo diseminarla e implementarla. Y más de 300 médicos estudiantes que han sido líderes y han publicado muchos documentos. Tenemos campañas con el público constantemente, tenemos campañas públicas, ahorita les muestro una de ellas que tengo en una diapositiva, y tenemos cantidad de 440 proyectos de quality improvement, o sea, proyectos de control, de mejoramiento continuo. Me disculpan que esta está en inglés. Esta es una campaña que yo quisiera muchísimo que le pusieran mucha atención, porque es una campaña que ya no solamente nació en Canadá, se llama Using Blood Wisely, pero ahorita acabo de venir de Noruega, y yo sé que varios grupos en Europa están empezando a implementarla. Entonces, les pido de que la tengan en consideración para Colombia, de que involucren a los hematopatólogos dentro de este proceso, hematólogos y a grupos de patólogos que estarían muy interesados en trabajar sobre esta campaña, y ustedes de medicina, diferentes, lógicamente que saben la importancia de esas bolsas sanguíneas. Y esta campañita comenzó hace 5 años en Canadá, se está regando mundialmente, pero tiene 2 medidores muy importantes que son no siempre emitir sangre 2 unidades, sino que sea una sola a la vez, y otra que sea por un valor específico de hemoglobina y que sea con signos específicos clínicos. Algunos dirán, no, ya eso lo hago yo. Sí, pero hay que tener se hace con unas mediciones, y lo bonito de esta campaña es que los hospitales que demuestran que tienen más del 80% de sus transfusiones sanguíneas están basadas en evidencia y basadas en estos 2 indicadores, se les da una estampilla nacional y se llaman hospitales Using Blood Wisely. Entonces, eso es algo como atractivo para los hospitales, que dentro de su website, que ellos que tengan esa marketing, que digan que son hospitales donde se utiliza la Blood Wisely. Ese tipo de marketing que se utiliza en Canadá no lo hemos podido entrar a Latinoamérica, y es un marketing que es importante, que se reconozca a ese hospital que ha trabajado tan duro en introducir estas recomendaciones, y una de ellas es esta, y otra hay como 2 o 3 que podría explicarles a ustedes más adelante. Bueno, esto es otro trabajo que me gustaría que ustedes llegaran a implementarlo. Ustedes ven aquí a la izquierda el Hospital North York, que es el hospital donde trabajé más de 15 años, Departamento de Patología y Laboratorio de Medicina, y ven algunas reducciones que hicimos en los rayos X de columna, en el pre-op testing, antes de las pruebas de sangre antes de cirugía, y en pruebas cuando el paciente llega a emergencia, 95%. Pero lo que hicimos es que nos reunimos los hospitales de la región norte de Ontario, de Toronto, y entre ellas la mía, North Georgian Hospital, el Mark and Stoughton Hospital, Salt Lake Hospital, San Joseph y Michael Garden, hospitales cada uno de más o menos de 300 y 600 camas, community hospitals, todos afiliados a la Universidad de Toronto, y ya cada uno implementó su campaña, hicimos una competencia sana y cada 3 meses nos reuníamos a ver los resultados entre nosotros mismos de cómo van esas implementaciones de la campaña dentro de los hospitales, y es una competencia sana donde cada uno dice, mira, y aprender cada uno del otro. Yo lo hice de esta forma, esto lo utilizamos, y cada uno se enriquece. Entonces, hacerlo a nivel de hospitales es muy bonito, porque además recuerden que el proceso al fin y al cabo es el mejoramiento de la calidad y el paciente que esté el centro de la atención, y reducir el daño al paciente. Estos son 3 puntos que es importante que ojalá llegáramos, y les digo a ustedes con mucho cariño, porque ustedes yo hablo mucho con el grupo Brasil, y hablo con el grupo de Argentina, ahorita les cuento un poquitico de eso, pero Colombia, lo que estoy viendo que ustedes están haciendo ahorita, ya 9 sociedades, y probablemente se añadan más, están creciendo de una manera
vertiginosa, muy buena dentro del grupo latinoamericano. Les cuento ahorita lo que estamos haciendo, pero quisiera que pasaran entonces de esa parte de las sociedades, recomendaciones, ya implementarlas en sus hospitales, ¿sí? De una manera más sistemática, con un comité de Choosing Wisely a nivel hospitalario o comité de utilización, como quieran llamarlo. En Canadá, los hospitales tienen cada uno su Choosing Wisely Committee. Por lo general es chaireado, es la presidenta del comité, la médico directora de todos los médicos, ¿sí? La chief del hospital y un administrador. En el hospital donde yo estaba, como decía, ella era la chief y yo de la parte científica del laboratorio, porque era una de las partes más importantes, pero al mismo tiempo por mi experiencia como administrador de salud. Entonces, de eso a cantidad de implementaciones tuvimos, y esto lo replicamos a 150 hospitales que hay en Ontario. La mayoría de ellos tienen su comité con representación de las áreas más críticas o que donde utilizan más, que son emergencia, medicina interna, cirugía, en fin, ustedes deciden cuáles. También iban las enfermeras jefes de esas áreas, inclusive invitábamos a la gente de marketing, invitamos a la gente de decision support, que son los que manejan la data y nos ayudan a entender de qué está pasando con las diferentes intervenciones y las diferentes implementaciones que hacemos. Entonces, eso a nivel hospitalario. A nivel nacional, y ustedes trabajan a nivel nacional, sería muy bueno que pensaran en hacer esta reunión que hacemos nosotros cada año. Se llama la Choosing Wisely Canada's National Meeting, donde nos reunimos. Este año estuvimos en Toronto, fue esta reunión precisamente. El próximo año será en Montreal, donde se invitan a todos esos hospitales que están implementando las sociedades a que participen y a que presenten sus iniciativas y sus experiencias y se colocan en el website los resultados, en fin. Esto es básicamente para motivar a la gente que esté trabajando en esta campaña y mostrar que es una campaña que trae una cantidad de beneficios para el paciente y para la salud de todos en general. La otra que hacemos es Choosing Wisely Talks, donde se habla semanalmente. No es para que hagan todas estas, siempre les estoy dando ideas de lo que ustedes podrían hacer, de algunas de las opciones que ustedes podrían hacer, que ya pasen de esto a hacer un trabajo más sistemático, donde se hacen estas, por ejemplo, Cardiovascular Disease in Primary Care, Simplifying Lipid Guidelines. Entonces, básicamente hay una cantidad de temas. Hace como 15 días estuve participando en uno de urinálisis, participamos hace como unos meses de transfusión sanguínea, en fin. Hay diferentes temas, invitan gente especializada en ese tema. ¿Cómo implementaste tú esos cambios en tu hospital? Y es como no perder el momentum, no perder la energía que se está llevando después de estas reuniones tan importantes que hacen ustedes. Y lo último que ya les conté, los estudiantes a nivel de la academia en más de 17 universidades y 400 estudiantes que han participado. El trabajo de Colombia, lindísimo. Siempre lo traigo a colación, no solamente a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial cuando hago estas reuniones a nivel internacional, y con mucho orgullo les los comento a todos los demás países que van, principalmente de países de Europa, porque yo se lo decía a Wendy y a Karen cuando cuando estuve hablando con ellos en el año 2018, les dije, ¿por qué no han intentado hacer un trabajo fuerte en Latinoamérica? Me dijeron, es que no tenemos quien hable español. Yo le dije, bueno, yo le voy a ayudar en esto. Y desde ese momento empecé a trabajar fuerte. Ya sé que ustedes venían trabajando con Rolf, Albert, ya venían trabajando él y Ramón también venía trabajando esto anteriormente, pero conectarme con ellos hizo que nos enchufláramos las energías y se lanzara la campaña en pleno COVID, saliendo del COVID en el 2022. Entonces, tenerlo a ustedes ya en el 2022, que estas sociedades, después del 2023, pues es increíble saber que ustedes están ahí y contarles que ahorita el grupo, estoy trabajando con 4 países. Primero fue Colombia, para mí tenerlo en la lista, y ahorita ya después de Colombia, acaba de lanzarlo Argentina. Después de 8 meses, desde noviembre del año 2022, empecé a trabajar con los 4 países que ven ahí a la derecha. Argentina acaba de lanzarlo hace un mes. Choosing Wisely, Argentina. ¿Sí? Y ahorita estamos trabajando fuerte con Perú. Entonces, y Ramón ha estado en esas reuniones contando el proceso de Colombia para que estos países también se sientan interesados y vean que se puede, sí se puede en Latinoamérica hacer esto. Entonces, Argentina seguimos, vamos con Perú probablemente en abril o en marzo, y seguirá quizás Costa Rica, República Dominicana. Me han llamado mucho, Chile, de otros países, de México, de cantidad de sitios, pero vamos por partes. Y bueno, continuamos en este proceso. Entonces, la intención mía es que esas banderas pues ya estén ahí
muchísimos más países latinoamericanos. Y seguirles pidiendo a ustedes que también nos colaboren o que cuenten sus historias a nivel de Latinoamérica con otros países. Los estaré invitando a ustedes. Así que muchísimas gracias y los dejo, pero gracias por la invitación de nuevo. Estás con mute. Okay. Muchas gracias, Manuel. Muchísimas gracias por tu presentación, por compartirnos tus experiencias, tu visión global y nos estimula mucho, la verdad, saber que Colombia está ahí brillando en ese contexto internacional y pues queda clarísimo la recomendación y la insistencia y la importancia de que empecemos a trabajar duro en los pilotos. Ya ACMI, como nos mostró la doctora Yorladi, pues ya tienen una prueba inicial. Vieron ese gráfico de control, es una cosa supremamente fácil. Cualquier departamento de calidad de las instituciones donde ustedes trabajan les puede ayudar a montar ese proyectico y eso se puede convertir en una publicación perfectamente. Y para la comunidad internacional de Choosing Wisely es sumamente importante recopilar esa evidencia y mostrar esos gráficos de control. De modo que ahí tenemos una fuente bien interesante y muy accesible de publicaciones y de acumular pues créditos académicos como es normal en los ámbitos universitarios. Muy bien, ya para cerrar entonces, nuestra presidenta nos dará unas palabras de despedida y yo pues por el momento me despido de todos ustedes agradeciéndoles mucho su participación. Adelante, doctora Bernal. Gracias, doctor Ramón Abel, a todos, muchísimas gracias. Realmente ver la evolución de cuando empezamos con decisiones acertadas con el liderazgo de Lina Triana y cómo ella le ponía todo el entusiasmo, pues para, como ella decía, para ver cómo aterriza autonomía y autorregulación. Vemos cómo esto ha ido cogiendo fuerza. Felicitar a todo el equipo que ha apoyado esto, a Invalio, a Ana María, a todas las personas que están en este equipo. Felicitar, por supuesto, a las sociedades científicas que se le midieron al reto y que están sacando adelante este proceso, que es muy importante porque, como bien lo decimos nosotros orgullosamente, es nuestro aporte al tema de autonomía de autorregulación, que tan difícil ha sido, digamos, como de concretar. Agradecer a Ramón Abel por todo el liderazgo que siempre ha mostrado y que ha estado ahí siempre firme apoyándonos y por supuesto a Manuel, que siempre nos ha dado ese apoyo desde Choosing Wisely Canadá, a quien le pido por favor un saludo especial para la doctora también, que ella siempre nos ayuda y siempre está muy pendiente, la doctora Wendy Levinson. A todos ustedes por haber estado aquí. A invitar a las sociedades que todavía no se han asumido el riesgo para que se animen y recordarles que tenemos en nuestra página web un área donde pueden averiguar todo lo relacionado con Choosing Wisely, perdón, con decisiones acertadas y con todas los listados que van saliendo y seguramente vamos a hacer un esfuerzo grande por de pronto seguir las recomendaciones que nos da el doctor Manuel Giraldo de las experiencias de Choosing Wisely Internacional. Muchas gracias a todos y feliz noche.